Buenas noches, hermanos. El tema que vamos a abordar hoy en esta charla es el espiritismo infantil, mediunidad, obsesión y autismo. Este tema es un tema muy interesante y al cual me identifiqué mucho porque al hacer este tema, esta charla, se me vino a mi mente, ¿no? Varios momentos de mi infancia al cual pasé y con relación a la mediunidad. Empecemos con la definición de qué es mediunidad. La mediunidad es inherente a una disposición orgánica de la que cualquier hombre puede ser dotado con la de ver, oír o hablar. Esa es una citatoria del Evangelio según el Espiritismo que está en el capítulo 4, ítem 2. Y también tenemos una citatoria del libro de los medios, en el capítulo 14, que dice que todo aquel que sienta en un grado cualquiera la influencia de los espíritus es por ese hecho denominado medio. Según la doctrina espírita, todo ser humano tiene la capacidad de comunicarse con los desencarnados. No es un don sobrenatural. Es una habilidad física conectada a nuestra glándula pineal, localizada en el centro de nuestro cerebro, que capta los señales de más allá, como si fueran ondas magnéticas y las cuales los convierte en percepciones, que pueden ser entendidos como presentimientos, un miedo repentino o una intuición inexplicable. Una persona solo es considerada medium cuando manifiesta estos fenómenos de forma ostensiva, o sea, cuando la comunicación es recibida de forma clara. El medium puede sentir, oír, hablar o psicografar los mensajes dictados por los espíritus para sus entes queridos. No hay una determinada edad para el principio de estas ocurrencias y puede suceder en personas que no creen en la interacción con los desencarnados. Mediunidad infantil. De acuerdo con la doctrina espírita, el proceso reencarnatorio solo termina cerca de los 7 años de edad. Hasta esta edad, los niños están conectados tanto con el mundo espiritual como físico. Por eso es que en la infancia ocurren casos de comunicación espiritual. Eso no significa que el niño en cuestión sea un medium. Su mediunidad será constatada durante todo el transcurrir de su vida, si es que demuestra la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual de forma ostensiva. ¿Y por qué eso sucede? El cuerpo de los niños aún no exige del espíritu toda su interacción intelectual para conducir las actividades básicas realizadas en la fase adulta. Los lazos que prenden el espíritu al cuerpo de los niños aún no se está estrechando, lo que permite que los niños entren en contacto con más facilidad con el plano espiritual al cual pertenecían. Todo nos lleva a creer que la mediunidad infantil es algo rudimentario. Sus percepciones no son tan estructuradas como la de un adulto porque su psiquismo no ha desenvuelto por completo, y menos que está adecuado a su ego para sustentar las invasiones psíquicas, ¿no?, de los espíritus. El desenvolvimiento de los niños se realiza por etapas. Ellos vienen con una personalidad de acuerdo a sus experiencias reencarnatorias precedentes, con individualidades propias y momentáneamente adormecidas que se irán despertando a medida que se desarrolle su físico y su psíquico. El ser espiritual que es aparecerá en la edad adulta, despertando para la realidad de la vida en un nuevo lugar, un nuevo cuerpo y una nueva situación. No se puede educar el despertar de la mediunidad de una misma manera para todos los niños, ya que ellos difieren entre sí, sean aspectos físicos, morales o incluso espirituales. Como explicado anteriormente, el despertar de la mediunidad varía de persona para persona. Por eso no se puede rotular o determinar que esta o aquella edad son ideales para el ejercicio de la mediunidad.
Recordemos que la misión mediúnica requiere del medium madurez y responsabilidad. Por ese motivo, los niños no tienen el pleno ejercicio de la mediunidad, lo que los puede llevar al desequilibrio, puesto que son víctimas fáciles para los espíritus obsesores. Hay casos en que podemos encontrar niños que la mediunidad, que dicen que ven los famosos amiguitos invisibles, ¿no? Los amiguitos imaginarios, y los padres deben estar muy atentos a eso, porque puede ser que el niño tenga dos casos. Ve a sus amiguitos imaginarios y llega a la edad de 7 años y como ya ha desenvuelto esa capacidad psíquica, ya cortó su parte reencarnatoria, ¿no? Entonces, ella deja de ver esos amiguitos imaginarios. Y hay otros casos en que los amiguitos imaginarios continúan permaneciendo. Entonces, más adelante veremos qué podemos hacer en estas dos situaciones. Las primeras interacciones con el mundo espiritual. La comunicabilidad de los niños con el mundo espiritual se intensifica a partir del momento en que ellos aprenden a hablar, así como las visiones y las audiciones. Los amiguitos imaginarios, como les acabo de decir, pueden ser parientes desencarnados, amigos de vidas pasadas o espíritus protectores que se presentan con una figura infantil. La mayoría de las veces los niños no entienden por qué los papás no consiguen ver la presencia que ellos perciben. Esta parte me identifica mucho porque cuando yo era chiquita, yo tenía mis amiguitos imaginarios, ¿no? Le decía a mi mamá que veía una mujer de blanco que me venía a visitar, se sentaba a mi cama, conversaba conmigo, y mi mamá muchas veces no entendía. O a veces yo estaba sentada jugando a la casita y conversando con mi amiguito imaginario, que era un espíritu que se me presentaba, y muchas veces pensaban que yo estaba loca. Hay otros casos que también me ocurrió cuando era chiquita, que yo veía una mujer que después de muchos años en Brasil, me dijeron que era una guía espiritual, ya que es denominada Pombagira, que es una guardiana, ¿no? Y esta entidad se me presentaba como fumando un cigarrillo, ¿no? Con su pelo largo, y yo le imitaba a esa entidad. Agarraba los carreteles de mi abuelita, me ponía las camisetas en la cabeza, haciendo que era mi pelo largo, me ponía los tacones de mi mamá, agarraba mi carterita y me iba fumando los carreteles. Por no comprender el concepto de la desencarnación, los niños ven ese tipo de proceso como algo natural. Un ejemplo de esas interacciones con el mundo espiritual es cuando los bebés se ríen solos o quedan mirando al nada, ¿no? Entonces, a veces vemos los bebitos que se ríen, que coquetean, que juegan solitos. Pues muchas de esas veces de esos juegos es que algún ente querido o algún espíritu de luz viene para visitarlos y están jugando con ellos. De acuerdo con las estadísticas, 3 en cada 10 niños presentan los amiguitos imaginarios, algo encarado con naturalidad desde el punto de vista de la psicología. Entonces, ¿cómo diferenciar a los amiguitos imaginarios de un evento mediúnico? Para la Federación Espírita, no hay una manera exacta de diferenciar estos eventos. Lo que sí es necesario es que los padres verifiquen, observen el comportamiento de sus hijos y que conozcan bien sus personalidades y hábitos. Para algunos estudiosos,
La mediunidad también está detrás de los niños prodigios, como casos de genialidades que pueden ser manifestados de forma inconsciente por el estímulo de los espíritus, como por ejemplo el caso de los niños índigos. Eso se debe a espíritus que guardan recuerdos del pasado y debido a su progreso anterior, su individualidad inmortal nunca perdió su conocimiento, intelecto, moral adquirido a lo largo de sus experiencias, en el transcurrir de sus evoluciones espirituales hasta seguir la condición de puro espíritu, la misma obtenida por Cristo, ¿no? ¿Y cómo los papás deben actuar frente a una situación de mediunidad infantil? Encarar los relatos con naturalidad. Si los padres de estos niños les siguen la corriente, los niños se sentirán más cómodos y confiantes para darles a sus padres más informaciones sobre los amiguitos imaginarios, tales como sus nombres, cómo son, qué edad tienen. En algunos casos hasta pueden identificarlos a los amiguitos imaginarios por medio de imágenes y descubrir que es el espíritu de un ente querido, un amigo prójimo, que se les presenta por medio para comunicarse con ellos o querer dejar algún mensaje para algún familiar, ¿no? Evitar instigar la sensación de miedo. En este caso, hay pésimas consecuencias, principalmente si les decimos a los niños que el monstruo, entonces el cuco, que son estos espíritus que los vienen a visitar, hacen con que los niños críen traumas, como el miedo de estar solitos o el miedo al oscuro. También no se les debe decir de que esos son cosas de demonio, o que el diablo les viene a visitar porque se portan mal, porque además de asustarlos, pueden pensar que están endemoniados. Eso me ocurría bastante, porque a veces me portaba mal y mi mamá, o entonces mi abuelita me decía, eso sucede porque tú te has portado mal, o porque tú no has rezado. El demonio viene a hablar contigo, o el diablo te viene a jalar el pie. No se le dice eso a los niños porque eso les causa demasiado trauma. Lógico que me decían eso porque no sabían aún, no entendían con relación a la espiritualidad. Entonces, cuando algún niño venga y les diga eso, no cometan la misma equivocación. Es de suma importancia encontrar el equilibrio. Si los adultos acusan a los niños de mentirosos, ellos pueden entrar en un proceso de negación de su mediunidad. Por otro lado, los padres también no deben incentivar la habilidad para que sus hijos no pierdan el interés por el mundo físico o que se sientan obligados a compartir sus vivencias con la espiritualidad solo para agradarlos, ¿no? Entonces hay que tener un cierto equilibrio entre esas dos cosas, porque el niño se puede sugestionar, ya le interesa más estar con relación al espiritualismo, ¿no? Y deja de lado su vivencia física, lo que le pasa en el presente, y solo se queda en eso sobre la espiritualidad, ¿no? Se sugestiona demasiado. Entonces, hay que tener un equilibrio con relación a esas dos cosas. Nunca decirles que ellos están mintiendo. Siempre llevarle la corriente. Buscar apoyo en un centro espírita. La mayoría de los centros espíritas hacen trabajos espirituales específicamente para los niños. En estos trabajos ellos abordan la definición de lo que es la mediunidad en un lenguaje más apropiado para ellos. También se explican lo que es la reencarnación y la práctica de hacer la aplicación de los pases, oraciones que ayudan a disminuir las vibraciones obsesoras, ¿no? Eso fue demasiado importante para mí. Yo empecé, como les dije anteriormente, a presentar mi mediunidad desde temprana edad.
¿no? Desde mis 2 añitos, 3 añitos. Y empecé a ir a centros espíritas en Brasil a partir de mis 11, 12 años de edad, más o menos. Y la práctica, primero yo iba al kardecismo, después pasamos al kardecista umbandista, que es otro tipo de centro espírita, ¿no? Y yo me acuerdo que la práctica de los pases que me hacían resultaba muy bueno, porque me ayudaban principalmente con los dolores de cabeza, con la concentración. El uso del agua fluida también me ayudaba bastante porque me dejaba más relajada, conseguía dormir en la noche, ¿no? Entonces es importante que busquen apoyo de un centro espírita, al igual que buscar la ayuda de un terapeuta profesional, que dice que la psicología niega la existencia de la mediunidad, pero considera la idea de tener amiguitos imaginarios natural y positiva. Generalmente los niños abandonan este recurso de socialización, como denominan los psicólogos, a medida que van creciendo, que justamente es el periodo en el cual la doctrina espírita dice que el proceso reencarnatorio termina, que es a partir de los 7 años de edad. Pasamos para el segundo tema, que es la obsesión infantil. Durante mucho tiempo tuvimos la idea de que los niños no sufrían por la influencia de los obsesores, que eran cercados por defensas naturales suficientes para que esto no suceda, como por ejemplo la presencia del ángel de la guardia o de un espíritu protector. La mayor parte de los problemas presentados en la infancia tiene como causa la presencia de espíritus perseguidores. La acción de estos espíritus de bajo nivel energético se presenta de varias maneras, como por ejemplo las perturbaciones al dormir causando pesadillas que infunden al terror nocturno, irritación, inquietación, miedo, agresividad, cambio de comportamiento, depresión, tristeza, problemas con aprendizaje, hasta inculcándoles ideas de maldades, suicidio y etc. Esa es otra también parte al cual me caracterizó mucho, porque cuando yo era chiquita era terrible, ¿no? Mi abuelita decía que yo era el diablo calado, porque yo tenía muchos problemas en el colegio, ¿no? A veces le pegaba al amiguito y todas esas cosas, y hasta ¿cómo se llama? Me bautizaron de nuevo, porque pensaban de que era por causa de eso, que necesitaban un nuevo bautizo, y por aquí y por allá. Pero ahora viendo, todas esas cuestiones eran los obsesores que me acompañaban, eran espíritus que necesitaban ayuda, y pues yo no sabía, y como yo era chica y le contaba a mi mamá pensaba que era un amiguito imaginario. Hay un caso, incluso de cuando era chica, que estábamos reunidos en la sala con la que había llegado a nuestra casa, la amiga de infancia de mi mamá y de mi tía, y había traído a su niñita, ¿no? Éramos vecinas de donde vivíamos, ahí en Palomino. Y la niñita estaba jugando conmigo y yo tenía una planchita de juguete que mi abuelita me había regalado. Y en eso escucho una voz que me dice: agarra la planchita y tírenle la cabeza de la niña. Y yo me quedo pensando, ¿pero quién me está hablando? Y de nuevo me dice: agarra la planchita y tírale la cabeza de la niña, que va a ser muy divertido. Pues yo, inocente, obviamente, agarro la planchita y le tiro en la cabeza de la niña. Y me comienzo a reír, porque la persona que me dijo también se estaba riendo. Y mi mamá me castiga, ¿no? Y me dice: ¿por qué le has hecho eso a la niña, pobre criatura? Yo, en mi subconsciente, yo estaba actuando de buena fe.
estaba como si fuera una broma, porque era el obsesor que me decía para hacer eso que iba a ser divertido. No sabía que iba a ser algo mal. Y me trajo consecuencias, porque al final, la moraleja, la pobrecita se golpeó, y mi mamá me castigó. Muchos de los niños que sufren de obsesión son perseguidos por los obsesores desde que están en el útero, pudiendo esto ocasionar problemas durante la gestación y hasta un aborto espontáneo. Otras son obsediadas desde la cuna. ¿Y por qué esto sucede, Jessica? En el proceso del sueño de los niños es donde los obsesores se aprovechan para obsidiarlos, ya que mientras los niños están durmiendo, el obsesor lo ve como si fuera su enemigo, su devedor de vidas pasadas, ¿no? Y entonces el obsesor lo ve como si fuera su víctima en vidas pasadas, ¿no? No lo ve como la figura actual de un niño, lo ve como una persona de vidas pasadas al cual le hizo daño, tiene su deuda. Entonces, por eso ellos vienen y fastidian a los niños o aprovechan del momento del sueño para obsediar a los niños. Todo se debe a su sintonía vibratoria emanada durante el sueño, que hace con que sean localizados por sus obsesores de vidas pasadas. Es importante considerar que la justicia divina no comete fallas. Recordemos que la ley de acción y reacción se aplica de forma automática y natural, haciéndonos rescatar los débitos que adquirimos en el pasado. Muchas veces los obsesores buscan afectar a los niños no porque tengan vínculos con ellos, sino porque desean afectar a los papás. En estos casos, los niños son obsediados por ser vulnerables a la energía de los obsesores. ¿Cómo establecer la defensa espiritual de nuestros niños? Practicar el hábito de rezar, hacer el evangelio en el hogar, conversar con su hijo en el momento en el cual esté durmiendo, dialogar con fraternidad. Los niños y sus padres deben trabajar juntos en pro de la caridad, llevarlos a centros espíritas para que reciban pases y tomen agua fluida, hacer un tratamiento de desobsesión cuando diagnosticada la influencia de los obsesores. Hay muchos casos en que los niños son obsediados y los padres creen que son cuestiones materiales, es la materia que está enferma. Y los llevan a que se hagan números, exámenes clínicos, exámenes psicológicos. Entonces, así que es constatado después de muchos exámenes clínicos que los niños no tienen ninguna molestia en su materia, es necesario que los padres busquen ayuda espiritual para que sean iniciados en el proceso de desobsesión infantil. Es muy importante verificar todo eso y llevar a sus hijos, los padres deben llevar a sus hijos al centro espírita para que tomen su pase y tomen su agua fluida. Y también siempre practicar el hábito de rezar y hacer el evangelio en el hogar, que es muy importante, que es una forma de protección, no solo específicamente para el niño, sino para toda la familia y para la casa al cual él está viviendo, ¿no? La familia vive. El siguiente tema que vamos a abordar ahora es el autismo y la mediunidad. Aquí tenemos una definición de lo que es autismo. Es la definición del diccionario de la lengua brasilera, Michaelis, que dice que el autismo es la polarización privilegiada del mundo de pensamientos, representaciones y sentimientos personales, con pérdida en mayor o menor medida
de la relación con los datos y las demandas del mundo circundante. La psiquiatría moderna define el autismo como una desorden comportamental o un disturbio del desenvolvimiento causado por cambios, modificaciones y en algunas áreas del cerebro antes de los 3 años de edad. Sus orígenes son desconocidas. Existen muchos factores que pueden variar de individuo para individuo y sabemos que el autismo no tiene cura, pero que sí existen tratamientos que buscan mejorar la calidad de vida de un autista, adecuándolos, adaptándolos a nuestro mundo. Los autistas no presentan ninguna deficiencia física y muchas veces las personas por falta de información o desconocimiento, ellos ven al autista o piensan que el autista son personas mal educadas, son sin límites. Muchos piensan que el diagnóstico del autismo también puede condenar a una persona portadora de autismo a una vida solitaria por el resto de sus vidas sin ningún plan para el futuro. Lo que es una cosa al cual nos engañamos mucho, porque tenemos muchos ejemplos exclusivamente de renombrados artistas con formas de autismos diferentes que se sobresalen. Uno de esos ejemplos es Albert Einstein, que tenía características de autismo, en particular la síndrome de Asperger. Para comprender la visión del autismo en la percepción espírita, es necesario comprender primero el propósito de la reencarnación. En la pregunta 132 del Libro de los Espíritus, encontramos la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito de la reencarnación? Allan Kardec explica que la reencarnación la impone Dios para que los espíritus puedan evolucionar hasta alcanzar la perfección. Para algunos la reencarnación se ve como una misión, para otros una expiación. Para lograr la evolución completa, muchos sufren el karma de la existencia corporal. Hay otro propósito más de la reencarnación, el de colocar al espíritu en una posición para enfrentar su parte en la obra de la creación. Para hacer su parte, el espíritu toma un cuerpo para cumplir las órdenes de Dios. Entonces, el espiritualismo ve el autismo como una entidad que no desea reencarnar nunca más, o por lo menos no en ese momento, pero no tiene otra opción y se siente obligado y aprisionado a una nueva reencarnación. Por no estar interesado por su nueva reencarnación, este espíritu no interage con su materia y con las personas en su alrededor, y ya no le viene, y ya que no viene preparado, no viene programado para interesarse por su nueva vida, todo le es desinteresante. Los dolores, el cansancio, todo le es limitado a este espíritu, y mientras más rudimentar el mundo a su alrededor y su comunicación, menor será su desenvoltura, su desenvolvimiento. La doctrina espírita nos enseña que somos artífices de nuestro propio destino. El acaso no existe. Cuando nacimos con alguna deformidad, de hecho ya existía antes de su espíritu, porque la creamos dentro de nosotros, en una determinada experiencia física. Entonces el espíritu es responsable de todo lo que piensa y lo que hace, bajo la ley de causa y efecto, divina por excelencia. El autista representa a alguien que necesita mucha atención, afecto y amor, llegando al mundo físico en una reencarnación esencialmente expiatoria, totalmente desprovido de control de sus emociones, con marcado deterioro en la interacción social, sin desarrollar una relación afectiva con sus compañeros, un marcado fracaso en el contacto visual directo, en la expresión facial,
en la postura corporal, en un intento espontáneo de compartir placer, intereses o logros con los demás. Ahora está sujeto a las consecuencias de sus irreflexivos actos pasados. Sin embargo, Dios es amor, dando al espíritu inmortal, antes de la eternidad, la oportunidad de la redención espiritual. Nadie nace autista por casualidad. La justicia divina es misericordiosa por excelencia, proporcionando al infractor los beneficios de la rectificación espiritual. Algunas tesis espiritualistas relatan que el comportamiento autista se debe a que el espíritu no ha aceptado su reencarnación. En el libro de los espíritus, en la pregunta 355, enseña que la alianza del espíritu con el cuerpo no es definitiva, ya que los lazos lo unen al cuerpo son muy débiles y pueden romperse por voluntad del espíritu si el espíritu se retira antes de la prueba que ha elegido. Por tanto, el espíritu instruye que en los casos de no aceptación de la reencarnación por su libre albedrío, la entidad se retira y se produce un aborto, llamado por la ciencia espontánea. Cuando regresa a la dimensión extrafísica, se presentará curado, sin más remordimientos, tranquilizándose, experimentando la paz y agradeciendo la valiosa oportunidad que se le ha brindado ahora para poder valorar el uso de las facultades de la comunicación y el talento del carisma, apuntando al bienestar de las demás y su propio crecimiento espiritual. La posibilidad de tener una existencia difícil cuando se entretenía alineando sus juguetes o objetos, particularmente palillos, cajas, piezas de colores, para encajar, les despertó el potencial de la humildad, capturando gradualmente las vibraciones amorosas de sus padres, familiares, amigos y terapeutas desinteresados, asimilándolos intensamente el caparazón del orgullo que colapsó y descubrió completamente el amor. Después de todo, somos herederos del infinito y todavía estamos comenzando nuestro viaje evolutivo hacia las grandes e inconmensurables estrellas del universo. La función de los padres con relación al autismo, a que tengan un niño autista, es el deber de ayudarlos a construir una puente que los pueda llevar a su despertar para nuestro mundo. Este puente se debe ser construido con mucho amor, paciencia y sobre todo nunca desistir frente a los fracasos temporarios. Tenemos que mostrarles a los autistas que son bienvenidos, amados y que todos los ayudarán para que puedan tener un suceso y poder evolucionar, ¿no? Porque como son espíritus a los cuales no querían su reencarnación, por eso vinieron en esta nueva vida con este tipo con el autismo, ¿no? En nuestra familia, bueno, en la familia de mi esposo tenemos un caso de autismo con síndrome de Asperger, al cual el primo de mi esposo, él es demasiado, la cabeza de él es como si fuera un calendario. Por ejemplo, si tú le dices qué sucedió el día X del mes Y del año de 2005, y él te lo cuenta como si fuera el día de ayer. También hay casos que suceden eso, ¿no? Como fue dicho anteriormente el caso de Albert Einstein, que tenía particularmente ese tipo de autismo, la síndrome de Asperger, ¿no? Eso también sucede como el caso de los niños súper inteligentes, ¿no? Que el espíritu en las reencarnaciones anteriores tenían un conocimiento más avanzado, ¿no? Pero que ahora en esta reencarnación, en el caso del autismo, no quieren regresar, son obligados a regresar
Entonces regresan con una programación diferente, con esa programación de que él va a tener autismo, pero él se irá, su mente irá a repasar datos que pasaron a años anteriores como si fueran actuales, ¿no? Y para finalizar, tengo esta citación de Francisco Cándido Xavier, al cual me pareció muy interesante y al cual debemos reflexionar bastante, que dice que la serenidad y el aprecio hacia los enemigos son los mejores antídotos para que las preocupaciones con ellos no nos destruyan. Y así finalizamos nuestra charla. Mi duda es de que, bueno, no una duda, sino más que todo un consejo, si me pueden asesorar. Yo tengo una niña de 10 años ya ahora, pero ella anteriormente, hace 3, 4 años, todas las noches religiosamente se levantaba gritando, llorando, gritando, decía no, no, así no, así no. Entonces yo me acercaba, oraba con ella, la abrazaba, muchas veces hasta pensaba que habían espíritus que realmente la fastidiaban, porque desde mi punto de vista era así, pero ya hace 2, 3 años dejó de pasar eso. Entonces, ¿ustedes creen de que de alguna u otra manera fue tal vez algún espíritu que le haya querido estar perturbando? Porque era casi todas las noches al punto en el que ella se sentaba y gritaba, decía, no, 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 por favor, no, decía cosas así. Sí, en este caso puede ser el caso de una obsesión infantil. Algún obsesor de ella de vidas pasadas o algún obsesor de ustedes la estaba fastidiando y por eso que ella se despertaba en el medio de la noche, ¿no? Llorando, gritando, no, no, no. Recordemos que el horario exacto para que los espíritus salgan a pasear, por así digamos, para comunicarse, para que emanan vibraciones, es a partir de las 3 de la madrugada. Sí. Y entonces ese es el momento de la vibración espiritual. Entonces los niños como están en esa fase de que su proceso reencarnatorio aún no se ha finalizado, solo se finaliza cuando tienen la edad de 7 años, ellos son más perceptibles a este tipo de vibraciones espirituales. Y como fue explicado anteriormente en la charla, este obsesor aprovecha mientras ellos están durmiendo, ¿no? Para poderlos atormentar, poderlos auxiliar, y no los ven como si fueran niños, no los ven como gente, una criatura inocente, los ven como si fueran las personas que le hicieron daño en vidas pasadas, y por eso ellos se aprovechan en ese exacto momento para fastidiarlos. Sí, porque incluso mi hija hasta pateaba, empujaba, se levantaba, pero no entraba en razón en sus 5 minutos, exacto, digamos, ¿no? Posterior a eso, ya yo, después de hablarle bonito, explicarle, rezarle, todo, luego recién como que se daba cuenta de lo que había hecho, ¿no? Exacto, esta es una característica de la obsesión infantil, ¿no? Entonces es bueno que le hayas conversado, te sientes a rezar con ella, que es bueno que hagas el evangelio en el hogar. Antes de que ella se acueste, también ponle un vasito de agua a su lado para que pueda emanar buenas vibraciones hacia ella y rezar antes que duerma pidiendo a los buenos espíritus también para que puedan vibrar en esa agua, y cuando ella se despierte ella también pueda beber de esa agua que será fluidificada por los buenos espíritus para que la puedan ayudar en el proceso de
de su obsesión infantil. Llévala a un centro espírita para que le puedan dar su pase cuando todo esto de la pandemia termine y pueda también beber agua fluida del centro. Sí, muchas gracias. De nada. Sí, también comentarle de que también tengo un hijito de 1 año que realmente en mi familia nos hemos quedado realmente muy impresionados por su inteligencia, porque es un niño de tan solo 1 año y puede contar hasta 10, como puede decir las vocales de la A, todas las vocales, e incluso identifica letras. De verdad, estoy a punto de llevarla, no sé si a un psicólogo o alguien que me pueda asesorar, porque por lo general mi abuelita por toda la cantidad de niños que ha visto, no ha visto algo así, digámoslo, ¿no? Es bueno que busques la ayuda de un psicólogo y también lo lleves a un centro espiritualista, porque como expliqué anteriormente, los niños en la fase reencarnatoria, el espíritu, ¿no?, que va a reencarnar en el niño, puede ocurrir el caso de los niños índigos, que son espíritus que tienen un conocimiento más avanzado de vidas anteriores, de vidas pasadas, y en la vida, en esta actual vida, en esta actual reencarnación, ellos continúan con esa característica, continúan con en esa programación. Entonces es bueno de que lo lleves a un psicólogo, buscan la ayuda de un psicólogo y también lo lleves a un centro espiritualista. Listo, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más desea preguntar o hacer alguna acotación? Eliana. Ok, Eliana, sí, te escuchamos. Hola con todos, buenas noches. Yo he notado muchas veces de mi hijo Gonzalo, mi hijito que siempre lo llevo al centro espírita cuando voy San Francisco. Él también desde bebé miraba hacia un solo lado y siempre decía, Blanco se ríe. Él tenía 1 año y medio y señalaba que Blanco se ríe, y él se reía. También tiene sueños premonitorios. Una vez soñó con un gato, tenía 1 año y medio, también decía, la ñaña se cayó con el gato amarillo, ¡pum! Y era una prima mía que se había caído limpiando el techo por su gato y cayó, ¿no? Y lo último que me ha pasado con él es que él sí ya no quiere dormir solo. Duermo con él y con Marianita, porque él una vez vio una imagen como una silueta negra que se iba hacia el piso, que se pasó hacia el piso siguiente. Y desde ahí vino y me abrazó y nunca más quiso dormir solo. Pero yo ya estaba yendo al centro espírita, siempre he ido con ellos, ¿no? Generalmente he ido con ellos y le expliqué a Gonzalo que los espíritus están en todos lados, ¿no? Que no tenga miedo, le expliqué de dónde veníamos y el por qué, ¿no? Entonces ya un poco le bajó el temor, ya sabe que los espíritus existen, él ya tiene 11 años, sabe, conoce también algunas de ustedes, ¿no? Que las ha visto, y ya sabe el porqué de la espiritualidad, ¿no? Pero todavía tiene un poco de temor dormir solo. O sea, él duerme conmigo y duerme agarrado de la mano. Y así dormimos todos los días. Me da pena también dejarlo, ¿no? Hasta que, yo digo, poco a poco irá entendiendo, ¿no? Pero él sí sabe, ¿no? Sí sabe, pero todavía no controla su temor. Gracias. Lo que tú estás haciendo es una buena opción. Explicarle que nosotros nosotros venimos aquí por un motivo, por una razón, y que también estamos juntos de espíritus de luz, como también espíritus obsesores, ¿no? Lo que tú le haces explicándolo todo eso del proceso reencarnatorio, de la espiritualidad, eso es muy interesante.
él ya pasó de la edad de los 7 años, ¿no? Entonces, él continúa su proceso de mediunidad, su mediunidad continúa creciendo. Entonces, es bueno que continúes llevándolo al centro espiritualista, llévalo también al psicólogo, porque eso de no poder dormir solito le puede haber creado un trauma, pero eso solo quien le puede dar ese diagnóstico es el psicólogo, ¿no? Pero con relación a su espiritualidad, a su mediunidad, continúa conversándole. Incluso hay historias para niños y preadolescentes que cuentan al respecto de la mediunidad, ¿no? Son libros ya para este tipo de niños, para ese tipo de personas, ¿no? Que tratan más sobre la espiritualidad de acuerdo con un lenguaje más apropiado para ellos, para los niños y los preadolescentes. Busca hacer con que lean ese tipo de literatura, ese tipo de libros. Okay. Gracias, hermanita, gracias. De nada. Gracias, Eliana. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o alguna acotación? Jessica. Sí, Joseph. Sí, Joseph. De pronto, bueno, ya lo he comentado con Ana C, la estamos haciendo conversación, que nosotros tenemos nuestras charlas de café en privado, ¿ya? Pero quería comentar y escuchar también tu versión, ¿no? Porque pienso que ustedes son un poco más autorizadas en esto, igual que Rosalía, que Eva, que son más encaminadas. Te cuento. Yo tengo mi sobrina que ha tenido su bebé. El bebé ahorita tiene más o menos 3 años y medio. ¿Ya? 3 años, 7 meses por ahí. Pero hay indicadores curiosos que le veo. Mira, hace más o menos, bueno, hace poco falleció mi hermano, pero antes habrá sido, o Silvia se acuerda, hace como un año atrás más o menos que le comenté, ¿ya? Que, a ver, el bebé ha nacido cuando mi papá ya había fallecido, ¿ya? Mi papá ha cumplido justo esta semana que ha pasado 6 años de fallecido, el lunes. Y entonces, lo curioso es que aparentemente no lo conoce. Bueno, la urna está afuera y una pequeña foto de mi papá y nada más. Entonces tú le preguntas a mi papá, por ejemplo, al bebé, le dices, ¿dónde está Gael? ¿Dónde está el Fafo? Porque mi papá se ve a Rafael y cariño decimos Fafo, ¿ya? Y él te enseña la urna. Pero lo que ha sucedido es que un día estaba en el patio de la casa. Mi casa tiene la primera planta y la planta superior. Y, bueno, mi hermano vivía arriba, ahora ya no está, ¿no? Pero aparte de eso, estoy hablando hace un año, mi hermano todavía no había fallecido. Y un día mi sobrino estaba en el patio de la casa, pero en el primer piso, mirando hacia arriba la ventana de mi hermano. Y de un momento a otro, mi sobrino entró donde mi sobrina, donde su mamá, o bien ser mi sobrino nieto, y le dijo, el Fafo, el Fafo. Y entonces yo agarré y me quedé todos nos quedamos sorprendidos, mi sobrina más que todos, ¿no? Pero ¿por qué el Fafo? Le dijo, ¿dónde está el Fafo? Y no fue precisamente a la urna, donde supuestamente él sabe que está, porque lo visto en una foto ahí, sino salió al patio y le señaló la ventana del segundo piso donde lo había visto, que es una ventana interna del patio de la casa. ¿Ya? Y evidentemente yo deducí, ¿no? O sea, si lo ha visto en esa ventana es porque lo ha reconocido. ¿Por qué? Porque de la foto lo conoce, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa fue la primera señal. Y me acuerdo que lo comenté con Ana C, con Silvia. ¿Ya? Creo que Rosalía también, si no me equivoco. ¿Ya? Después de eso, ¿qué ha pasado? Bueno, normal, todo muy bien. Le hablan, ¿quién está favor? Si todo está ahí, ya se... Entonces, el día que falleció mi hermano, como al día siguiente nada más, ya, mi hermano no murió de COVID, pero sí lo velamos acá en la casa porque era médico. Ya, entonces fue un tema que se descompensó la diabetes. Y falleció y lo vi, pero por la coyuntura, todo, máximo le permitieron 3 horas velarlo acá en la casa porque vino más que todo a despedirse de mi mamá. Entonces, al día siguiente nada más, porque mi hermano tenía una conexión bien grande, ambos, el bebé y mi hermano, ¿no? Era como su hijo de mi hermano, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado?
el bebé preguntó otra vuelta. No dijo Fafo, sino dijo Apo, porque a mi hermano le decíamos de cariño Paco, pero no era Paco. También era Rafael como mi papá, pero le decíamos Paco. Y eso, como el bebé no sabía letra, decía Apo. Y entonces el Apo, y entonces mi sobrina le dijo, el Apo, se fue, ya no, ya no va a venir. Porque a los 3 años iban a explicarle que se ha muerto, se lo hace bien complicado todavía, ¿no? ¿Ya? Y lo curioso que sabes cuál fue la respuesta del bebé, con ese mismo gesto le hizo, ¿no? El Apo, señalando hacia arriba, ¿no? Se fue con el Fafo. Así le dijo, con ese mismo gesto todo, ¿eh? ¿Ya? Bueno. A la semana, habrá sido semana y media, hemos subido a segunda planta, que la planta de arriba estaba solitaria, para arreglar las cosas de mi hermano, porque había que entregar bueno, las cosas de mi hermano a mi ex cuñada, porque mi hermano ya ha separado como más de 15 años, ya, o sea, sus hijos. Y curiosamente estaban desarmando una repisa, no sé qué cosa, y mi hermana dice, necesito un desarmador. ¿Ya? Y el bebé le dice, ay, Magusi, yo te traigo el desarmador. Yo voy. Y ha salido, porque estaba en el despacho de mi hermano, ya ha salido el bebé, no sé hacia dónde habrá ido ahí, pero ahí en el segundo piso sin bajar nada, y al ratito vino con un desarmador en la mano. Chico, medianito, ¿no? Pero un desarmador. Entonces lo curioso de todo esto es que mi hermana se quedó, todos nos quedamos sorprendidos, porque todos estábamos ahí, en ese momento todos hemos estado ahí arriba, pues con él, ¿no? Con el bebé. Lo curioso es que cuando le preguntamos al bebé, le digo, Gael, ¿y ese desarmador? Porque primero, él a los 3 años y medio puede ser que sí, puede ser que no sepa que es un desarmador. Pero la pregunta no fue precisamente eso, sino, ¿y a dónde trajiste? ¿Quién te dio el desarmador? Esa fue la pregunta, me acuerdo, de mi hermana. Y le dijo, el Apo. Mira, ya, pasó eso, ya. Y ahí a los días, ahora sí, de repente, sí, pues a los días, ni a la semana o a la semana ha sido. Han estado, pero no sé si en la ventana de arriba ha sido el segundo piso o la ventana de acá abajo, ya, pero han estado, mira, en la ventana, pero mirando a la calle, porque el bebé no sale por la coyuntura del COVID, pues, ¿no? Estaba solo el bebé en la ventana. Y lo notábamos como si estuviera conversando con el Apo. Porque él le decía, no, pero Apo, no, es que así no, pues Apo, le decía. ¿No? Y ojo que no solamente yo, ¿no? Porque bueno, yo sé conocer un poco el tema espírita, entonces podría yo darme cuenta, ¿no? Lo vio mi hermana, que no está muy vinculada en el tema espírita. Lo vio mi sobrina, ¿no? Entonces yo comencé a decirles a ellos, ¿no? Hay un poco acá no sé si habrá mediunidad o no, ¿no? Porque tienen 3 años y medio. Pero ha estado dando esas señas, ¿no? Como que él sí lo ve o se comunica, no sé, pero algo pasa, ¿no? Ahora, de que en vida los dos han tenido, porque él lo engreía bastante el bebé y el bebé también, o sea, se hayan bien pegados, bien unidos, ¿no? Entonces, no sé si el tío o hijo, pero ha quedado el vínculo o es que hay algo ahí, ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto? Es una manifestación mediúnica, ¿no? Que se ha presentado 2 espíritus de tu familia al bebé, pero uno puede decir que el bebé es medium, porque, como he explicado, el proceso reencarnatorio de él solo va a terminar cuando él tenga sus 7 años. Y si esos tipos de manifestaciones mediúnicas continúan después de sus 7 años hasta adulta, ahí sí podemos denominarlo como medium, pero por lo tanto, como aún es niño, podemos... como una manifestación nada más, como dices. Exacto, como una manifestación mediúnica. Eso también ocurrió con nuestra familia. Mi sobrina Marcela, que tiene 6 añitos, cuando tenía más o menos sus 3, 4 añitos, estábamos en la casa
ella no lo conoció a su abuelito, no tuvo la oportunidad de conocerlo porque mi tío falleció cuando mi prima estaba embarazada de la bebé. Pero tenemos la foto de mi tío en la casa. Y un día que ella nos fue a visitar, mi prima siempre le dice, saluda a tu abuelito, ¿no? Que salude la foto de su abuelito, y la niñita lo saludaba. Y en un día de estos ella estaba en el cuarto de mi mamá solita jugando, y de repente la niñita sale corriendo. Y uno sin entender le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Maristela? Mi abuelito está en el cuarto. Y dijo que mi tío le estaba extendiendo manos, le hacía así para agarrarla. Y a ella, como no entendía, no sabía, le dio miedo y se fue corriendo a la sala. Entonces, esos son manifestaciones mediúnicas que se les presentan a los niños. Cuando era niña también tuve el caso de que yo conocí a mi bisabuela, mi mamita Rosy, yo conviví con ella, pero cuando ella desencarnó, yo me acuerdo que en este mismo día ella se me presentó, la vi, y la vi, después se despidió de mí, se salió del cuarto y se fue hacia el otro cuarto, y yo la fui siguiendo. Entonces son manifestaciones mediúnicas que como pueden ser denominados medios a partir del momento en que pasen de sus 7 años, ¿no? Y tengan más actividades mediúnicas, que se les presenten más espíritus, o que escuchen, o que tengan la capacidad también de poder psicografar. Y ahí sí uno puede decir que son menos. Claro. Mientras tanto, es necesario de que uno continúe observando, y si tú lo ves conversando con un espíritu, síguele la corriente nomás, dile, ¿con quién estás conversando? Si él dice que es tu hermano, o si es el abuelito, mira, ¿y qué te dice? Así, como si fuera algo normal, no, Claro. no asustarlo, ¿no? Y a ver si consigues, es una misión tuya para que le digas, les puede enseñar a tu hermana, a tu sobrina que no entienden bien sobre la espiritualidad, para que ellas también puedan comprender y no se asusten, ¿no? Claro. Mira, o sea, bueno, mi sobrina, mi hermana, algo más o menos se entiende, pues sí les he explicado, y los vengo hablando del tema buen tiempo ya. Sí, más o menos se entiende. Digamos pues que no acuden en un centro espírita ni nada, pero más o menos se entienden, ¿ya? Pero ellos sí, o sea, optan por eso, porque por ejemplo mi sobrino, cada cierto tiempo dice, vamos arriba, donde el Apo. La casa arriba está sola, no hay nadie, ¿no? Y ya está todo cerrado. Pero a él le gusta subir arriba, ¿no? Le dice a mi sobrina, vamos donde el Apo. Y mi sobrina, ya pues vamos, y se suben, pues a veces a verle su cosa a mi hermano, arreglar la cosa de mi hermano, lo que tengan que hacer arriba, ¿no? Vamos donde el Apo, ¿no? Y a veces le hazla con el Apo, ¿estás viendo el Apo? Sí, dicen, ¿no? Ya, ¿no? Pero sí, o sea, digamos que no le cortamos la hilación de golpe, ¿no? O sea, si dice algo, sí, le escuchamos, ¿no? Y le preguntamos, le seguimos hablando del tema, ¿no? Bueno. Pero para nosotros esas señas, o de repente como acá en la casa no están acostumbrados pues a verlas, ¿no? Sí se sorprendieron todos en su momento, ¿no? Exacto. Ok, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Decir algo? Evita. Ok, Evita. Sí, bueno, más que nada un comentario con respecto al tema del autismo. Recordarán que yo les conté que trabajé en un centro autista donde obviamente se trataban a estos niños. Quería comentarles, además de lo que nos ha dicho nuestra querida Jessica, que bueno, ellos llegan con una programación por algo, aunque también hay a veces en que está bien una prueba para uno, a los padres. Lo digo porque una madre específicamente tenía 2 hijos autistas.
Ella tenía dos autistas, los llevaba a hacer tratamiento allá. Y realmente, pues, esa señora yo la notaba con un amor tan grande, una paciencia tan grande hacia sus hijos, que realmente no cualquier ser humano lo tiene. Es difícil, porque al autista hay que enseñarle todo, literalmente. Ellos por sí solos no van a actuar, hay que enseñarles todo. Yo recuerdo de muchos de ellos, algunos que tuvieron tratamiento a tiempo, estaban encaminados, pero siempre obviamente todo es literal. Los que no, había justamente el hijo de la presidenta de la asociación, Aztec se llamaba, no había sido tratado, él ya era un joven, y yo recuerdo que él era muy invasor. Ellos esa característica tienen, invaden tu espacio, lo que ellos van, ellos no tienen, digamos, el pensamiento de decir esto me puede hacer daño o esto no, ellos actúan nada más a veces por instinto. Entonces yo recuerdo en este caso esa mamá que tenía 2 hijos autistas y realmente pues la vida era para ellos, literalmente era cuidarlos a ellos y enseñarles a ellos con mucho amor, y eso algunos padres tenían ese amor que se notaba y otros no tanto, no tanta paciencia, y hacía falta que ellos tuvieran esa paciencia y sobre todo el amor. Ahora, con respecto al síndrome de Asperger, recuerdo a un jovencito, claro, no es literalmente como el autismo, como lo que nos podemos imaginar, esos niños que están perdidos en su mundo. Aquí es distinto este síndrome, porque yo recuerdo a uno de ellos que era hiperactivo, y son literales. Sí. Porque él tenía su tratamiento, y recuerdo que él me dijo, el otro viernes vas a estar aquí, sí, voy a estar para conversar contigo, pero no fui ese viernes. Pasaron 2 o 15 días, creo que fue, y él se acordaba de que ese viernes yo no había llegado a las 12 en punto de la tarde, como le había dicho. O sea, ellos son así, estos son síndromes. Sí, tú me dijiste 12 en punto. O sea, son así. Demasiado literales. Sí, exactamente. Ahora, con respecto a la mediunidad de los niños y a los obsesores, ¿recuerdas Rosalía? Estaba Silvia y Rosalía, creo que Ana había viajado, si mal no recuerdo, que hicimos un tratamiento en el Centro Espírita Chico Xavier. ¿Te acuerdas? Salió una niñita, ¿te acuerdas, Camilita? ¿Sí? Gracias a Dios, esta es una niña también que tiene mediunidad, llegó a nuestro Centro Espírita, es amiga de nosotros, muy cercana. Se llama Camila, tiene 10, 11 años ahora, y gracias a Dios le hicimos su paz espírita, conversamos con ella, sus manifestaciones son totalmente mediúnicas, son reales, ¿sí? Pude confirmar eso, de acuerdo a lo que ella se manifiesta, le di paz aquí a modo personal, luego la llevé al Centro Espírita, ahí estaba Silvia, estaba Rosalía, me ayudaron en eso. En ese momento no estaba mi Ana, no estaba las estrellas, creo que estaba de viaje. Y puedo decirle, Rosalía, Ana, que la niña está perfecta, Silvia, la niña está muy bien, pero una cosa muy importante, son los padres los que tienen que sobrellevar esto. Exacto. Porque obviamente hablar con los papás, con la mamá, porque ella se sorprendía, la mamá, al ver a su hija y se preocupaba, ¿no? Como nos contaba en ese momento la amiguita, que no sé su nombre, Eliana. de su hija. Ajá. Ana Belén. Ah, bueno, Ana Belén. Como Ana Belén, como tu niña o como tu niño, hay muchísimos, y hay que tener ¿qué te digo? El entendimiento para sobrellevarlos. Y como dice Jessica, la oración es es importante, hacerles el pase mediúnico, no asustarlos, ¿sí? Porque de acuerdo a lo que contaba Jessica también, de acuerdo, nuestros papás antiguamente no sabían de esto, pues imagínate, esto es algo nuevo relativamente. Entonces nosotros, digamos, las personas que, la mayoría son medium, pero digamos los que han desarrollado su mediunidad de muy pequeños, hemos sufrido la falta de información, ¿no? En este caso, Jessica tuvo la oportunidad de ir a un centro espírita de muy niña. A otros se llevaron a psicólogos, psiquiatras, sacerdotes, exorcistas, pastores,
O sea, fíjate, porque de verdad las manifestaciones han sido fuertes, difíciles y pueden haber sido hasta desequilibrantes si no encontramos un hogar donde hay amor y se busca una mejor salida y se razona, porque muchas personas pueden hasta terminar desquiciadas, pensando obviamente que están locas, porque las manifestaciones mediúnicas son reales. Lo que se genera, la energía es real. Hay que tener mucho cariño, mucho amor, mucha comprensión. Sobre todo cuando uno manifiesta mediunidad desde que es niño. Y así como lo dice Joseph, también en mi hogar hay mis sobrinos pequeños manifiestan mediunidad. Mi hijo tiene mediunidad desde niño y gracias a Dios, que si no fue por instinto primero, ahora es conocimiento gracias al Centro Espírita, pero antes fue por instinto, el poder ayudar, y porque siempre nos inspiran los ángeles, siempre Dios nos está enseñando y nos está de alguna manera ayudando. Entonces, gracias a que ahora estamos en el Centro Espírita y que tenemos el conocimiento, gracias a los libros, gracias a la doctrina, podemos ayudar a nuestros niños del hogar que nacen con mediunidad. Y una cosa más, ahora los niños nacen mucho más inteligentes o despiertos que antes, muchísimo. Realmente ahora los padres tenemos que prepararnos mucho para recibir a los niños que están llegando, porque son realmente muy, ellos han nacido adelantados a como éramos nosotros. Ustedes más lo recuerdan, nosotros nos amarraban, ¿no? Se volvían. Sí, era así, ¿no? Y bueno, pues ahora los niños sí, hay que ayudarnos mucho. Bueno, Jessica, una pregunta de parte de Ale, porque ahorita, perdón, que él no puede estar presente porque está ocupado. Perfecto. Pero tú mencionabas que dice que la reencarnación termina a los 7 años. Eso, el proceso reencarnatorio termina a partir de los 7 años de edad. Eso se da porque el psíquico de los niños aún no está 100% finalizado. No está 100% desarrollado. Entonces, por eso, de los 7 años de edad que finaliza el proceso reencarnatorio hasta que después se va desarrollando conforme va pasando hasta la fase adulta, que va hasta los 30 años de edad, que es donde también la fase adulta, su mente ya está más desenvuelta. Yeah. No te llegué a escuchar, perdóname, no sé si fue mi problema o problema de la comunicación en general. No llegué a escuchar bien. Hubo una interferencia. Oh, ok. Ya. Lo repito de nuevo. Se dice que la fase reencarnatoria del niño es hasta los 7 años porque su psíquico aún no está desenvuelto, ¿no? Aún no se ha desarrollado bien. Entonces, él comienza a desarrollarse después de los 7 años hasta la fase adulta, que es que se finaliza hasta los 30 años de edad. Ya, ok. Gracias, Jessica. Muy lindo todo. Excelente. ¿Alguien más desea preguntar o decir algo? Rosa. Hola, hermanos. Entonces, Jessica, la edad que los niños se ponen más vulnerables a espíritus obsesores o ayudadores, ¿cuál es? Los niños están vulnerables a los espíritus obsesores desde que están en la barriga de su mamá, porque los obsesores pueden ser obsesores del papá, de los padres, ¿no? Tanto del mamá como del papá.
y durante su infancia pueden venir, se presentan los obsesores del propio niño también. Por eso que ellos son vulnerables durante los sueños, ¿no? Los niños son obsidiados desde la barriga de la mamá, pues con los obsesores de los padres, hasta los 7 años de edad o hasta un poco más, ¿no? Todo depende de su desenvolvimiento mediúnico y al decorrer de su fase en la infancia. Ah, ya. Pero mi hermana Julia es más traviesa que tú. Ah, Ahí nomás. Ok, Rosita, gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o acotación? ¿Están todos bien? Ok, entonces para finalizar, bueno, la charla ha estado muy interesante. Es un nuevo tema que nunca había sido tocado realmente por el grupo y que nos ha aclarado en ciertos puntos, ¿no? Siempre hablamos de la mediunidad, pero en la fase adulta. El asunto de acabar el proceso de reencarnación a los 7 años es algo que de repente nunca habíamos tocado y que ahora está llamando mucho la atención. Realmente hasta los 7 años podemos tener inclusive memorias de otras vidas. Por ahí vemos y en YouTube van a encontrar varios documentales donde niños en esa faja de edad todavía tienen recuerdos de esas vidas, de otras vidas, y que inclusive consiguen en esa edad, hasta los 7 años, llegar a los lugares en los que ellos tienen esos recuerdos y resolver ciertas situaciones que dejaron pendientes en otras vidas. Después que pasan esos 7 años, y eso lo van a ver en los documentales, si los consigo, les voy a dejar el link para que ustedes vean como prueba de todo esto, de la fase reencarnatoria que termina solo a los 7 años. Y después de eso ya viene el olvido total, ¿ok? Pero ese asunto, como siempre les digo, cada caso es un caso, ¿ok? Existe con bastante intensidad y existe con menor intensidad. Inclusive en este asunto de ver, de tener una evidencia en los primeros años de la vida. De repente casi todos la hemos tenido y algunos no las hemos recordado, ¿no? Y como dice, pues posteriormente, si continúan esos síntomas después de los 7 años, ya tenemos que entonces tomar otras providencias, pero pienso yo, y de manera particular, mi opinión es que cuando un niño tiene, en la edad que tenga, ya esas manifestaciones, sería bueno educarlo, porque recuerden que todos tenemos mediunidad y podemos desarrollarla, unos en menor grado, otros en mayor grado. Y qué mejor pues que educar a un niño ya dentro de la doctrina desde muy temprana edad. Es recomendable. Y es recomendable también, como se nos ha dicho, inculcarle la costumbre, el hábito de orar, el hábito de sentarse a hacer el evangelio. Y la comunicación es muy importante con los niños en la fase de los 0 a los 7 años, porque es la fase en que definen la personalidad los niños. Y ya sabemos por qué es que la define. La parte espiritual colabora también a esa definición. Pero lo que va a comandar en sí, y si ustedes lo han notado en todo lo que hemos visto en la charla, es el auxilio de los padres. Porque si los padres, de repente por ahí decimos algunas sentencias, algunas oraciones, como nos hizo ver Jessica, de que el diablo te visita, de que te portaste mal, de que no hiciste esto, de que ahora te encierran en el oscuro, en fin, todas esas cosas que muchas veces y por tradición decimos a los niños, y que en lugar pues de ayudarlos a desenvolverse, a desarrollarse mejor, criamos niños con miedo y de repente por ahí mediums que van a demorar en poder encontrar
o reconocer su facultad, porque toda la vida van a tener miedo. Entonces no vamos a saber siquiera si esa facultad es verdadera o en realidad es producto de creencias limitantes que le hemos colocado a los niños desde muy chiquitos. ¿Ok? Muchas gracias, Jessica. Gracias por la charla. Entonces, gracias a todos. Y vamos a pasar a lo siguiente, ¿ok?